Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eriden Estrella y esto es Blue Tech. Para esta entrega vamos a hablar de uno de los premios y reconocimientos más importantes que hay en el mundo, Premios Nobel. Básicamente lo que vamos a hacer es definir quiénes se lo ganaron y por qué se lo ganaron. Pero lo más importante es explicar el por qué. ¿Qué inventaron estas personas que literalmente requiere del reconocimiento de toda la humanidad? En primer lugar, antes de saber qué son los premios Nobel, hay que saber quién fue el fundador de los Nobel. Ese señor se llamó Alfred Nobel, fue un sueco, inventó la dinamita y ustedes saben que la dinamita se puede utilizar para básicamente cualquier cosa. Hacer más fácil el trabajo en una mina, como hasta robar un banco y destruir un edificio completo. El hombre se pasó la vida entera haciendo muchísimas invenciones al punto en el que llegó a acumular 250 patentes en el siglo XIX. Eso no era algo para nada común. Por ejemplo, Thomas Alva Edison fue una persona que llegó a una cantidad similar. Son gente que le dedicaron su vida a la ciencia. Sin embargo, Alfred Nobel se ganó tanto dinero y Nobel no construyó ni un camino vecinal en Suecia. Pasó algo muy interesante y fue que el hermano de Alfred, Ludwig Nobel, murió. Y la prensa pensó que fue él. Y empezaron a hablar de todas las cosas malas que él había hecho en su vida. Él se dio cuenta de eso y no quería morir teniendo una mala fama. Hay que darle su mérito. El hombre creó una fundación con un testamento con que le daba toda esa fortuna a esa nueva fundación y dijo, esto se lo vamos a dar a las personas que tengan las mejores innovaciones anuales en temas de medicina, química, física y literatura. Esos son los 4 premios Nobel originales. ¿Estamos? Okay. Con el pasar del tiempo, el premio Nobel se convirtió en una de las cosas más importantes del mundo, sin la menor duda de eso. En esencia, Alfred Nobel mencionó y creó los 4 principales categorías del premio, el de medicina, el de física, el de química y el de literatura, y en el siglo XX se le agregaron el premio Nobel de la Paz y el premio Nobel de Economía, que realmente es dado por el Banco Central del país. Es el premio a las ciencias económicas en nombre de Alfred Nobel. Incluso se dan una semana de diferencia. Nunca se anuncian todos en la misma semana. Ahora entrando en materia, Premios Nobel 2020. El primero del que vamos a hablar es el Premio Nobel de Física, el cual se le otorgó a los PhD en Física Roger Penrose. Penrose es literalmente uno de los mejores físicos teóricos del mundo, el archienemigo de Stephen Hawking. El Premio Nobel de Física 2020 se le otorgó a los PhD en Economía. Roger Penrose, Reinhard Hensel y Andrea Ghez por sus aportes al entendimiento de la humanidad sobre lo que son los hoyos negros y sobre todo en específico, en el caso de Roger Penrose, uno de los físicos, matemáticos, filósofos más importantes del mundo, por predecir o por determinar que la creación de los hoyos negros en el universo es una estimación, una predicción de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Si no sabíamos lo que es un hoyo negro, cuando una estrella se le acaba el helio y el hidrógeno con el cual mantiene su combustión constante, colapsa en ella misma y se crea una singularidad física en el que tiene tanta masa y tanto peso que todo lo ala a su alrededor y ni siquiera la luz puede salir de los mismos. Por eso se llaman hoyos negros. Literalmente, nada se ve en ellos. El Premio Nobel de Física 2020 se le otorgó a los PhD en Economía. El Premio Nobel de Física 2000... No. El Premio Nobel de Medicina 2020 fue otorgado a los médicos Harvey Alter, Michael Hutton y Charles Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que afecta el hígado de forma directa. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, y lo que hace es que filtra todos los nutrientes que llegan al cuerpo, sobre todo los sólidos. Se puede decir que los riñones filtran los líquidos y los sólidos los filtra el hígado. Entonces lo que pasa con la hepatitis C es que hay unos pequeños vasos que van filtrando y descomponiendo todos los componentes y nutrientes que tienen nuestros alimentos. La hepatitis C, un virus, llega al hígado e impide que el hígado filtre bien los nutrientes de nuestros alimentos y los reparta donde tienen que ir en el cuerpo.
ese virus llega a las células del hígado, les cambia la programación y se reproduce por millones y millones y millones. Y literalmente hace que el hígado deje de funcionar y de filtrar los alimentos del cuerpo. Entonces, lo que sucede es que la persona con hepatitis C va muriendo lentamente. Y no por falta de alimentos, sino por falta de poder romper los nutrientes y distribuirlos de manera apropiada en el cuerpo. El tema está en que al descubrir que la hepatitis C es un virus, cambia totalmente el entendimiento de la enfermedad, porque eso significa que se puede tratar con antibióticos y medicamentos. Y ese proceso en el cual el virus entra al hígado, el cuerpo manda células defensoras al hígado, esas células defensoras te destruyen las células del hígado y se produce una cicatrización. Esa cicatrización del hígado es cirrosis. La famosa cirrosis que todo el mundo le pasa cuando abusa mucho del alcohol y de otro tipo de cosas que no tienen que abusar. Eso es cirrosis. El tema está en que esta gente cambió el entendimiento de la raza humana respecto de lo que era la hepatitis C y hoy día a lo que era una enfermedad mortal, como el SIDA, literal, que es una condición crónica que es perfectamente controlable bajo la prevención y los medicamentos correctos. Gracias Harvey Alter, Michael Hutton y Charles Rice. Ahora es el turno del Premio Nobel de Química 2020, en donde se lo ganaron dos mujeres. Nunca antes en la vida dos mujeres se lo habían ganado. Una sí, pero no dos. Madame Curie se ganó, fue la primera mujer en ganarlo, pero nada. Las dos mujeres son Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Estas mujeres inventaron la técnica que tenemos actualmente para la edición de genoma humano. ¿Qué es eso? Mira, hay algo que es el genoma humano, que es el conjunto de todos los genes que tiene la raza humana. 44,000 y pico de genes en total. El tema está en que un ser humano tiene un genoma bien particular. Yo tengo genes que ustedes no tienen y usted tiene genes que yo no tengo. Y toda esa información está en el genoma humano. ¿Okay? Ahí se definen todas las enfermedades que yo voy a tener o puedo tener y están todas las características que me defienden de esas enfermedades. Estas dos mujeres descubrieron cómo editar el ADN de un ser humano. Estas dos mujeres descubrieron una bacteria que se llama Cas9, que es la que se encarga de verificar que las copias de ADN que hace una célula cuando se divide y crea otra sea correcta. Que el ADN de una célula sea exactamente igual al ADN de otra célula. Y si no son iguales, entonces cambia el ADN de la segunda para que se parezca al de la primera. Es como que son un corrector de gramáticas o un corrector en Word. Es exactamente lo mismo, pero de forma bacteriana en el genoma humano. El tema está en que al conjunto de técnicas para controlar cómo enviar esa bacteria a un punto específico del genoma humano y hacer que cambie una parte por otra, ellas le denominaron CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una de las invenciones médicas más importantes del mundo. Literalmente cambió la ciencia genética de la noche a la mañana. Si hay algo que era fijo y que era absolutamente incambiable en la persona, era su propio genoma. Hay enfermedades que son más difíciles de cambiar, que es cuando tú tienes, por ejemplo, un defecto hereditario que es una T por una D que se cambió, o mejor dicho, una palabra, una letra en el ADN de una persona puede determinar que esa persona tenga una enfermedad y que otra no. Con CRISPR-Cas9, tú puedes cambiar decenas de miles de letras al mismo tiempo, sobre todo esas enfermedades que son sistemáticas en el cuerpo humano. Estas dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, inventaron todo el sistema bajo el cual esa técnica se implementa. Literalmente son biohackers. Biohackers. Usted no va a encontrar esta explicación en español en ningún lado en YouTube. El Premio Nobel de Literatura 2020 fue otorgado al escritor y poetisa estadounidense Emmanuel Gluck. Vean todos los libros, lo que caben en la pantalla. Muy hermosos. El Premio Nobel de la Paz 2020 fue otorgado al Programa por la Alimentación de las Naciones Unidas por sus esfuerzos de llevar comida al mundo entero, incluso en Europa, en medio de una pandemia. Increíble lo que hace esa gente, de verdad. Pueden buscar y ver
los esfuerzos que ha hecho ese programa de las Naciones Unidas para llevar comida tanto al tercer mundo como al segundo mundo y lo nunca antes visto a Europa entera. Me da risa de verdad porque nunca había trabajado en Europa siendo europea. Pero bien, seguimos. Por último, el Premio Nobel de Economía 2020 fue otorgado a los señores Paul Milgrom y Robert Wilson por haber diseñado una nueva teoría respecto de cómo se hacen las subastas. Señores, miren, una subasta es ese arreglo económico mediante el cual vienen una serie de bienes altamente deseados por todo el que está ahí y en el que van personas diciendo yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto. Ese sistema que es lo normal y lo clásico, literalmente fue estudiado hasta lo último por Milgrom y Wilson. Ellos crearon formas nuevas de subastar productos y servicios. Al punto, y esto es algo bastante particular de este Premio Nobel de Economía, porque créanme, esto no sucede todos los días. Milgrom y Wilson crearon tanto la teoría escrita de esto como el manual de aplicación de su teoría. O sea, ellos no recibieron aportes de básicamente más nadie. Todo esto fueron ellos dos. El tema está en que hay cosas que realmente son difíciles de comprar y de subastar. Por ejemplo, el espectro electromagnético. En la República Dominicana el espectro electromagnético está congelado y en algún momento vamos a tener que descongelarlo en cuanto a comprar franjas del espectro electromagnético para emisoras de radio o canales de televisión que se están muriendo todos. Ya no hay televisión abierta y las radios AM y FM están en capa caída porque todo se está moviendo a internet. Los derechos de comprar partes del espectro electromagnético es algo bien complejo e incluso una persona podría, o una empresa podría, interesarse en una banda del espectro electromagnético de un país, pero si no consigue el mismo espectro electromagnético en otra parte del país, es posible que no le interese comprar el mismo, porque nadie quiere tener una emisora de radio que es 102 punto qué sé yo cuánto en el norte y 102 punto qué sé yo qué en el este y 104.5 en el sur. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que estos dos genios de la economía crearon es un sistema de subastas que tiene opciones dinámicas, que tiene posturas dinámicas, tanto de si comprar o no, como de cantidad de precios a ofrecer, dependiendo de si ganaron la postura en diferentes regiones del mismo país. Por eso no solamente se aplica al espectro electromagnético, príncipe. Esto también se aplica para los permisos de contaminación en el mundo. Existe algo que se creó en 1997 que es el Tratado de Kioto, que es un tratado mediante el cual algunos de los países más avanzados del mundo, menos Estados Unidos, en el que los países se comprometieron a una cantidad X de contaminación, toneladas de CO2X, y que un país tiene una cuota, otro país tiene otra cuota, un país tiene una cuota más grande. Y el tema está en que se creó un mercado alrededor de eso, en donde por las innovaciones de Wilson y Milgrom, un país determinado tiene... Sí, estoy en eso, casi, estoy llegando ahí. Un país como Japón, por ejemplo, tiene 500 toneladas de CO2 que puede liberar a la atmósfera. Pero un país como Alemania tiene 700 toneladas de CO2 en las que se comprometió en el Tratado de Kioto. El tema está en que cuando Japón llegue a sus 500 límites ya no puede contaminar más de ahí. Entonces tiene que comprarle la franja de contaminación que Alemania todavía no ha consumido. Entonces hay un mercado en el que se subastan los permisos de contaminación en el mundo entero. Ese sistema fue de Milgrom y de Wilson. Ese sistema sirve para literalmente controlar la cantidad de contaminación de vida en el planeta. Eso es interesante. También cuando se metan a lo último de sus aportes van a encontrar subastas dinámicas de productos y servicios que pueden ser utilizados en websites y en aplicaciones y en mercados online, lo cual es fascinante porque hay cosas que yo no sabía que se podían hacer, como vender posiciones para poder subastar. Ni siquiera el subastar en sí mismo. O sea que es una teoría bastante profunda y que dentro del mercado de las subastas, que son alrededor de 3 trillones de dólares al año, es literalmente corrido y generado y administrado mediante las reglas de subastas que Milgrom y Wilson crearon. Ya.
Señores, estos fueron los premios Nobel del 2020 explicados por cada una de sus categorías. ¿Quiénes los ganaron? ¿Por qué los ganaron? ¿Y por qué es importante conocer esto? Por el mismo hecho de que es importante saber cómo funciona un iPhone 2. Ese es el próximo capítulo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Eriden Estrella. Esto ha sido Blue Tech. Subimos videos los lunes y los viernes. Sus likes son muy importantes para nosotros y acompáñanos en una próxima entrega. Dale al like, dale que me gusta. Dale al like. Dale. Dale al like. ¿No le he dado todavía? No, bueno. Dale. Ok. Nítido.